Señores, hoy es viernes, vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de escaparle también un poco a la coyuntura política, el día a día, para reflexionar sobre cuestiones, bueno, que de alguna manera los movimientos más subterráneos, ¿no? Que explican lo que vemos políticamente en la superficie. Y para eso nada mejor que hablar con un enorme dirigente político, más allá de si uno acuerda o no con sus ideas, pero que tiene esa capacidad de sintetizar, ¿no?, varios pliegues de la realidad política nacional y provincial. Me estoy refiriendo al dirigente Jorge Altamira, histórico dirigente del Partido Obrero en nuestro país. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la comunicación. Daniel Ávalo lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Jorge, 80 años de la desaparición, del asesinato, en realidad, de un dirigente enorme como León Trotsky. Primera reflexión al respecto, Jorge. Bueno, este es un asesinato político de gran envergadura que, para entenderlo, hay que asociarlo a lo que había ocurrido pocos años antes, en el cual Stalin enjuicia en los llamados procesos de Moscú, 1936-1938, a todos los miembros vivos del Comité Nacional que dirigió la Revolución de Octubre en el Imperio zarista, que luego se transformó en la Unión Soviética. Este es el significado, es decir, estos asesinatos que cierran un proceso de liquidación política, de un proceso revolucionario del cual Stalin aparentemente se declara un heredero, pero que en realidad se transforma en un sepulturero. Destruye la democracia socialista en la Unión Soviética, desarrolla privilegios, una casta privilegiada que se aferra al poder en función de intereses propios, y frente a la proximidad de la guerra y el trauma de la Segunda Guerra Mundial y el trauma brutal que eso iba a provocar, bueno, trata de eliminar y elimina a quien podía convertirse en el desarrollo de la guerra como la gran alternativa revolucionaria al régimen estalinista, de la misma manera que en la Primera Guerra Mundial Lenin se transformó en la gran alternativa socialista a la masacre de esos años. Clarísimo. Jorge, ahora, yendo, digamos, a la vigencia del pensamiento de Trotsky, se me ocurre preguntarle lo siguiente. A ver, en aquellos años, digamos, estaba en auge un modelo keynesiano que estaba dando muchos resultados y que después de la Segunda Guerra Mundial va a generar eso que se llamó los 30 gloriosos, ¿no? Como diciendo, bueno, nunca crecimos tanto. Básicamente era el discurso del capitalismo de ese entonces. También había ocurrido una guerra, estaba la famosa Guerra Fría, bueno, más acá en el tiempo el keynesianismo se desmorona, cobra fuerza el pensamiento neoliberal, no sé, asistimos a una revolución tecnológica y sobre todo las comunicaciones, bueno, que cambió la forma de percibir el mundo. Con todos esos cambios, ¿por qué? Digamos, la pregunta provocadora sería, ¿tiene vigencia el pensamiento de Trotsky con todas estas cosas que han pasado? Bueno, fíjese, usted hace una pregunta que es interesante en el siguiente punto. El pensamiento de Trotsky tiene una vigencia absolutamente sorprendente, algo que de todos modos no nos debe extrañar. Me voy a adelantar un poquito. Alguien que vivió muchos años antes que Carlos Marx. Hoy es considerado el intelectual que permite explicar lo que está pasando en el mundo moderno. Todas estas enormes crisis financieras, como la que estamos viviendo precisamente ahora, crisis descomunales del capitalismo, su fundamento teórico está desarrollado en el capital. No está desarrollado en Keynes, no está desarrollado en nadie. En alguien que vivió en el siglo XIX. Entonces no debe extrañar. O tomemos un caso, discúlpeme que me extienda, tomemos un caso todavía mayor. La influencia que todavía tiene el pensamiento griego, ¿no es cierto?, en el siglo IV o V antes de Cristo. Es decir, hay fenómenos en la historia que permiten a ciertas personas, a ciertos movimientos, a ciertas sociedades,
meter el bisturí a fondo en las condiciones contradictorias de la existencia humana y por lo tanto superar su época con predicciones importantes. En el caso de Trotsky es muy claro. Trotsky desarrolla en el momento de auge de la Unión Soviética por qué, bajo la conducción del estalinismo y del régimen staliniano, la Unión Soviética va a terminar transformándose de nuevo en una sociedad capitalista. ¿Quién fue capaz de anticipar una cosa así? Que efectivamente después se verificó en los años 89-90, lo vemos ahora en Rusia, lo vemos en China y hasta cierto punto lo vemos en Cuba. Esto es una cosa descomunal. Y en segundo lugar, Trotsky señaló con mucha claridad que en la época de decadencia del sistema capitalista, esta crisis, la llamada crisis mundial, es una constante del sistema, y al ser una constante del sistema es una inspiradora de rebeliones populares. Y hoy tenemos una gigantesca rebelión popular en Estados Unidos, como nunca hubo en la historia de Estados Unidos, e incluso en Europa del Este, con los acontecimientos que están desarrollándose en Bielorrusia, o en el Medio Oriente, en el Líbano, o en Chile frente a Piñera, ¿cierto? O en Colombia, tenemos gigantescas rebeliones populares. Es decir, que la actualidad de una revolución popular, de una revolución socialista, es manifiesta. En ese punto no puede haber una discusión. Evidentemente Trotsky tenía razón, sus análisis son absolutamente penetrantes. El problema que discutimos nosotros ahora es por qué con un pensamiento tan vigoroso nuestro desarrollo político no es más intenso. ¿Me comprende? ¿Ve que no es? Es decir, el análisis crítico de Trotsky, a ver si uno dice, el análisis crítico del marxismo en general y de Trotsky en particular tiene una enorme vigencia. Ahora la construcción política ahí como que no arranca. O bueno, cuando arrancó o perdió intensidad. Claro, lo que quiero mostrarles es que no le escapo el bulto a las contradicciones de nuestro desarrollo, ¿me explico? Sí, clarísimo. Trato de distinguir unas cosas de otras para que seamos perfectamente claros. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, como usted dice que hay un proceso económico positivo, quiero decir que en ese papel, en esa función jugó de nuevo un papel muy importante Stalin, porque llega a un acuerdo con Roosevelt y con Churchill de un cierto reparto del mundo. Es decir, que Churchill y Roosevelt, uno representante del imperialismo británico, otro del imperialismo norteamericano, reconocen en el régimen staliniano un factor de estabilidad. ¿De estabilidad frente a qué? Frente al peligro de la revolución. Y las naciones que en ese acuerdo entre Roosevelt, Churchill y Stalin debían quedar bajo control occidental y dirimían procesos revolucionarios, los partidos comunistas se aplicaron a destruir esos procesos revolucionarios para cumplir con el acuerdo internacional de Stalin. Eso le dio naturalmente al capitalismo un espacio de recomposición, entre otras cosas porque la guerra había destruido de tal manera Europa que había un amplio mercado de reconstrucción económica, que apenas terminó, apenas tuvo su conclusión, provocó la crisis mundial que en forma creciente la estamos viendo ahora. Es un análisis, etcétera. Entonces acá, cada movimiento que se reclama del trotskismo, de la Corte Internacional, tiene, digamos, que hacer un balance muy importante sobre su desarrollo, pero también advirtiendo lo siguiente. En el pasado, la expresión política del movimiento obrero era el socialismo y a veces, quiero decir, y los partidos comunistas. Hoy esos partidos se han pasado totalmente al sistema capitalista. Usted tenga presente que los que gobiernan hoy Rusia son los viejos miembros del Comité Central del Partido Comunista que aprovecharon la palanca del poder para hacerse capitalistas. Eso Trotsky lo advirtió. Él señalaba que no había cosa más anticomunista que un staliniano.
Me acuerdo que yo era chico y cuando leí eso me impactó porque con todo lo que yo podía desconfiar de Stalin, dije, bueno, como un anticomunista, un hombre que se reclama comunista, que dice yo soy comunista, bueno, en esto Trotsky tuvo una visión absolutamente genial. Fíjese que ¿qué hicieron esta gente? Se repartieron la propiedad estatal, pero no abandonaron los métodos represivos. El mismo usted tiene a un opositor en estado de coma por envenenamiento por parte del gobierno de Putin. Fíjese, es decir, combinaron del estalinismo sus métodos represivos y su tendencia a restaurar, digamos, el capitalismo. Hoy en el mundo, asociado políticamente con el movimiento obrero, solamente existen los trotskistas, de una forma más débil en un lugar, de una forma más poderosa en otro lugar, y eso es debido a que Trotsky se esforzó por dejar un programa y dejar un planteamiento organizativo que asegurara la continuidad política de la corriente revolucionaria en el seno del movimiento obrero. Bueno, este es un debate que nos recorre ahora a la Argentina también. Claro. Y es el gran debate que tenemos entre nosotros. Evidentemente, sí. No, y yendo a, o sea, quiero ir a si se quiere, un poco a la coyuntura, ¿no, Altamira? Pero mientras lo escuchaba, digamos, vio que uno escucha hablar a alguien y dice, surgen preguntas. Hay algo que a mí me hace ruido en términos, si se quiere, teóricos, Altamira, ¿en qué sentido? Da la sensación, algo que por ahí el propio marxismo no lo había, no sé, pronosticado, pero queda la sensación que de los 70 para acá, lo único que producen revoluciones, en términos técnicos hablo, es la burguesía. Claro que son revoluciones que se ponen al servicio de someter al otro, ¿no? De excluir al otro. Sí. Pero yo no sé, recuerdo cuando leí el manifiesto comunista que se planteaba de alguna manera que la burguesía ya no podía revolucionar más lo que la técnica en algún sentido, y bueno, y ahora uno ve que son los únicos que hacen revoluciones, ¿no? Es decir, que ¿estoy muy equivocado? No, ocurre lo siguiente, el concepto de que la burguesía revoluciona la técnica está implícito en el capital. ¿Por qué? Ahí está, bueno. Porque una forma de incremento de la ganancia es el incremento de la productividad. Quiero decir, usted no puede extender a 48 horas la jornada laboral. Y no puede llegar a pagarle como a un esclavo, un obrero, para aumentar las ganancias. Hay otro método superior, este es completamente absurdo, hay un método superior que es extraer del obrero una producción mayor mediante un cambio tecnológico. Eso no va a cambiar de ninguna manera en periodo de crisis, inclusive en periodo de crisis puede acentuarse, porque en periodo de crisis no se vende, caen los precios, etcétera, y hay una presión sobre la ganancia mayor, del cual muchos sectores capitalistas tratan de salir con cambio de tipo tecnológico. Ahora, yo quiero decir ahora lo siguiente. El índice de inversión internacional de los últimos 20 años cae. Esta llamada revolución tecnológica no le ha dado un espacio de desarrollo mayor al capitalismo, por eso están las crisis. Por eso está la guerra comercial. Si el desarrollo fuera tan amplio, ¿por qué tenemos que pelearnos China y Estados Unidos por una porción del mercado? Habría para todos, el mercado crece, hay para Estados Unidos, hay para China, hay para Europa. La guerra comercial es la consecuencia, o es la manifestación o la expresión de que el mercado mundial es demasiado chico para el desarrollo que ha habido. Y entonces ahora usted tiene no solo una guerra comercial, sino que tiene episodios militares. Porque en esta cuestión de las rebeliones que hay en Bielorrusia, se está hablando de que a lo mejor hay una intervención militar de Rusia. Eso provocaría una explosión de todo tipo. Entre Estados Unidos, el presupuesto militar de Estados Unidos es absolutamente fabuloso. ¿Para qué lo hacen? Se preparan para eventos bélicos. Entonces no hay que confundir
los cambios en la tecnología con una potencialidad, porque todavía hay que incorporar esa tecnología al proceso industrial. Usted tiene la tecnología muy incorporada al proceso de consumo, por ejemplo, Internet, Facebook, Zoom, Skype, aplicaciones, pero la industria misma no ha sido revolucionada, y no ha sido revolucionada porque si es revolucionada no va a tener dónde vender lo que produzca, va a producir tanto que no va a tener dónde venderlo. En realidad hay una parálisis, por eso hay crisis mundiales a repetición. Eso es incuestionable. Ahora, naturalmente, la confusión en el movimiento obrero viene de que el movimiento obrero siempre ha luchado, a veces ha obtenido victorias, pero ha tenido muchas derrotas. Entonces, no es un movimiento obrero nuevo, joven, inexperto, lleno de ilusiones, sino relativamente precavido, temeroso en algunos puntos de quedarse sin empleo. Es decir, no tiene el empuje del movimiento inicial como consecuencia de toda una serie de derrotas. Esas derrotas hay que tratar de explicarlas, asimilarlas y mejorar una estrategia política para el movimiento obrero. Fíjese en este momento, los diarios hablan de que se proclamó la candidatura demócrata en Estados Unidos. Yo vi eso un poquito en la tele con los noticieros. El tema que se habló es el incremento descomunal de la desocupación en Estados Unidos. Sí, sí. Eso nos lleva a otro problema, si se quiere, teórico, Altamira, porque bueno, no sé, en el momento de auge del marxismo, de los partidos socialistas, de los partidos comunistas y demás, estaba, digamos, la lucha del explotado, ¿no? Que no quería dejar de ser explotado, pero eso suponía, digamos, trabajo, un empleo y demás. Hoy estamos, no sé, yo pienso en provincias como Salta, en donde el 50% es trabajadores informales, es decir, que de alguna manera quieren luchar para ser reincorporados, digamos, entre comillas, estoy exagerando, a la explotación. Sí, pero no van a tener, no van a poder ser reincorporados. Se van a tener que transformar en revolucionarios ahí en Salta, para que la provincia deje de ser un terreno de especulación turística y hotelera, con deudas que después no pueden pagar, y que se asuman a la deuda externa, despilfarros y corrupción, y luchar por el socialismo, que naturalmente va a crear trabajo en condiciones no explotadoras, jornada de 6 horas, porque mire qué cosa interesante, usted hablaba de la revolución tecnológica, ¿eso no habilita una reducción de la jornada laboral? Sí, mire qué fenómeno extraordinario. Porque a uno le da la sensación que tenemos las condiciones técnicas como humanidad, digo, para trabajar menos, para vivir mejor. Por supuesto, bueno, escúcheme, si reducimos a la jornada laboral 6 horas, con los nuevos niveles de productividad, superaríamos cualquier producción del pasado trabajando menos. Pero usted lo que observa es otra cosa. ¿Qué se está discutiendo? La reforma laboral. ¿Qué es la reforma laboral? La libertad para extender las horas de trabajo, la libertad para despedir, la libertad para flexibilizar, la libertad para precarizar. Es la revolución tecnológica, la agenda del gobierno de los Fernández y la agenda del macrismo y la agenda del FMI y de los que discuten la deuda externa es cómo seguimos exprimiendo todavía más profundamente la fuerza del trabajo. Usted se da cuenta que está ante una contradicción absolutamente explosiva, porque lo que hace también la tecnología, al elevar la productividad, por un lado, digamos, obtiene un rendimiento mayor del obrero, pero después usted lo tiene que vender. Y si el obrero es más explotado, es menos consumidor. Entonces usted recurre al crédito, al consumo, no a la inversión. Al consumo, digo porque hay una diferencia muy grande. El crédito de inversión se paga con lo que produce la inversión. El crédito al consumo, ¿con qué se paga? Se tendría que pagar con aumentos salariales continuos. Entonces el consumidor obtiene un crédito y como cada día tiene un salario superior y un empleo más firme, paga el crédito. Lo que ocurre es lo contrario.
Entonces usted tiene una burbuja de crédito a consumo descomunal en el mundo, hipotecario, automóviles, de todo tipo, personales, que la gente no va a pagar. Está bien, sí, sí, sí. Altamira, yo sabía de que me iba a quedar corto de tiempo, realmente no es la primera vez que lo entrevisto y siempre, bueno, a uno le dan ganas de preguntar y preguntar y preguntar, pero no quiero despedirlo sin hacerle esta pregunta final. Bueno, ¿cuáles son los desafíos del trotskismo, de los movimientos revolucionarios? Yo me atrevería a decir en una región, pero me voy a centralizar en nuestro país, en donde la polarización es como que parece que no deja crecer nada alternativo, ¿no? Uno por ahí siente de que, bueno, ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar, pero esta polarización tiene la enorme virtud para esa polarización de reproducirse constantemente. Bueno, se reproduce en el campo electoral. Ajá. Cuando usted va a los movimientos sociales, cuando usted va a las fábricas, va a los barrios, el movimiento de la mujer, etcétera, hay vacío completo. Imagínense. Usted podrá votar al kirchnerismo, pero lo que está planteando, lo que está haciendo Alberto Fernández es hundiendo las jubilaciones. Ahora mismo, con el fondo de ANSES, ha llegado a un acuerdo para refinanciar a la provincia sacándole la plata a los jubilados. Todo el mundo mete su mano a los jubilados. Y los jubilados tienen el 60% de ingresos de 18.000 o 17.000 pesos. Entonces hay un vacío fenomenal. Lo que tenemos que advertir es eso y jugar menos a las elecciones y desarrollar un trabajo mucho más penetrante de organización en el movimiento obrero y en los sectores populares en general. Esa es la tarea principal. Y no dejarse llevar por el espejismo electoral, porque dejándose llevar por el espejismo electoral, no crecemos como fuerzas profundamente enraizadas en el pueblo, y luego somos víctimas de una polarización en donde la gente dice, bueno, como este no puede ganar, voy a votar al más menor. Por lo tanto, la trampa de la polarización está creada en función de organizaciones que viven de elección en elección y no de que tratan de construir una fuerza revolucionaria de un modo constante, sistemático, y también que ser el objetivo más importante. Necesitamos una izquierda con 10.000 y 20.000 trabajadores organizados. Entonces usted va a ver que la mecánica de la polarización va a quedar al desnudo como una farsa. Porque al final, ¿en qué consiste esto? ¿Quién gana por los juicios? Uno dice que tiene que ganar más que más, porque tiene que ser que tiene que ir el kirchnerismo, y se disputan el poder judicial en medio de una pandemia para determinar quién va preso. Nosotros mandaríamos preso a todos. Y nuestra reforma judicial sería que el pueblo elija a los fiscales y a los jueces, porque eso es una catarba de corruptos que actúan en función de los poderes políticos de turno, debido a que el sistema político actual les da la inamovilidad en el cargo. Hasta los 75 años, si no violaron a nadie, pueden seguir siendo jueces. Es una situación insostenible, y lo más antidemocrático que hay, porque al final el Poder Judicial es el que determina la constitucionalidad o no de las leyes, con lo cual el pueblo no gobierna, el que gobierna es el Poder Judicial, y el Poder Judicial es una élite burocrática al servicio de los estudios jurídicos y al servicio de los poderes de turno. Jorge Altamira, como siempre, muy amable por la comunicación y bueno, ha sido un placer conversar con usted. Realmente, que tenga un buen día.